Gobierno y el correísmo, usted dijo que no apoyarían el juicio a la fiscal del Estado. ¿A qué se refirió concretamente? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, es un placer estar aquí. Un saludo para todo el panel y un saludo para los que nos están viendo y escuchando. Las palabras tienen todo el sentido. Lo que pasa es que a veces no se entienden los procedimientos y entonces se habla porque se quiere hablar o porque se quiere hacer daño, porque se quiere crear polémica cuando el país necesita unión y no necesita conflicto ni pelea. Déjame explicarte con claridad esto. Se reformó la ley orgánica de la función legislativa, para bien, no para mal, porque antes tú podías en una comisión de fiscalización decidir con un informe si pasaba o no pasaba un juicio político a ser tratado en el Pleno. Lo mismo podías hacer con los juicios políticos que se presentaban en el Consejo de Administración Legislativa. Al momento que se reforma la ley, pedimos una certificación para aclararle al país que después de la reforma no ha habido juicio que se ha presentado político ante el Consejo de la Administración Legislativa que no haya sido aprobado, porque ya no ve requisitos de fondo, solo ve requisitos de forma. Y al momento que se cumplen los requisitos de forma, esto es un checklist. El checklist permite entonces que el juicio vaya a la Comisión de Fiscalización y ahí tampoco se puede entrampar. Es decir, no se entrampa en el CAL, no se entrampa en la Comisión de Fiscalización, es el Pleno el que tiene que decidir con el voto de los 137 asambleístas. Justamente se hizo eso para evitar la mañosería que yo te entrampo el juicio aquí, que te entrampo el juicio acá, etc. Funciona exactamente igual que en la justicia ordinaria o que en la fiscalía. Cuando tú llegas a un juez y tú le dices quiero poner un juicio a una persona, ¿acaso el juez en ese momento tiene que dirimir sobre el fondo de la prueba? Lo que ve el juez es, ok, ¿cuál es su demanda? ¿A quién demanda? ¿Cuál es su causa? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿Cumple de forma la presentación del juicio? Sí. Ahora, dentro de la sustentación del juicio, tú tienes que comprobar la prueba. Lo mismo pasa cuando tú vas a la Fiscalía General del Estado a hacer una denuncia. ¿Acaso en ese momento determina el fiscal que te recibe la denuncia si la prueba es válida o no es válida? Hay un periodo de investigación para saber si después de eso se va una instrucción fiscal o no. Lo mismo pasa en la Asamblea. Entonces, que tú cumplas con la ley, revisando los requisitos de forma y des paso a que esto tenga tratamiento, ¿eso quiere decir que vas a votar a favor o en contra? No. Ahora, para usted las pruebas presentadas contra la fiscal Salazar no eran convincentes y varios constitucionalistas opinan que ni siquiera se presentaron pruebas. ¿No debió el CAR archivar el No se puede, señor, no se puede romper la ley, por favor, es de forma. Además, son juicios políticos, aquí hay abogados sobre la mesa. En un juicio político tú no tienes que ni siquiera tener una sentencia del sector jurisdiccional para poder llevar a cabo un juicio político. Estos son juicios políticos, no nos confundamos, entendamos la esencia de un juicio político. Entonces, primero, eso es totalmente equivocado decir que aquí se podía bloquear porque no funciona así. Entonces, mañana, las personas que conforman el CAL, que son 7, tienen el poder sobre 137. ¿Dónde se ha visto eso? Que es el Pleno de la Asamblea Nacional, por el amor de Dios. Vamos a corregir lo de la prueba. Sí, yo pedí subsanación de prueba. Entonces usted me va a decir, ¿por qué pidió subsanación de pruebas si usted no entra en el fondo de la prueba? Porque habían pruebas que no se van a poder tratar, más allá de saber si tienen validez o no tienen validez en el marco de poder juzgar políticamente. Hay pruebas que no se pueden tratar, como por ejemplo aquellas que tienen reserva de ley. No se pueden tratar, pues. Entonces tú no puedes poner una prueba en la forma que tenga reserva de ley, porque no se puede tratar. Entonces hay que subsanar la prueba en la forma. Yo no estoy entrando al fondo, pero en la forma esa prueba no se... Había reivindicación de revictimización, tampoco se puede tratar. Entonces, en la forma le dije, señores, cosas que tengan revictimización no se pueden tratar. Había ya cosas juzgadas, habían pruebas que ya tenían sentencias de cosas juzgadas, con un veredicto per se, que no cabe el análisis sobre ese veredicto a la Asamblea porque sería de alguna manera interferir con algún veredicto que ya está en el sector judicial. Esa prueba había que subsanarla. Entonces yo pedí la subsanación de la prueba, frontalmente la pedí. Y entonces subsanaron la prueba porque entendieron. Si no se hubieran puesto muy agresivos aquellos que presentaron el juicio político y decir, usted no me puede determinar la prueba. No, señor, esto es de forma, no lo puedo tratar, de forma. Si usted, en el fondo yo no me meto. Subsanada la prueba, volvieron a presentar el juicio político. Los abogados determinaron que las pruebas ya estaban subsanadas y que se cumplía con la forma.
¿Cuál es el problema, señor? Es decir, sigo sin entender. Buenos días, presidente Kronfle. Es decir, yo revisé todos los documentos del proceso, excepto uno que no pude acceder. Y efectivamente, pues en la demanda, que tiene además 100 hojas, se enuncia quién es la funcionaria enjuiciada, que es objeto de juicio político, que era lo primero que tenían que chequear. Se chequean las firmas, hay un informe del chequeo de firmas, de que además las firmas son las verídicas, etcétera. Y 35 firmas, 25% correcto de la Asamblea. Está el cargo, que es incumplimiento de funciones, que está ahí determinado, y el informe del CAL, lo que hacía observaciones, el informe técnico, la comisión de apoyo que ustedes tienen. No, ¿no es cierto? El informe de la unidad técnica legislativa, ellos, que no es del CAL, es de unidad técnica. Correcto, el de la unidad técnica legislativa, ellos emiten un informe en el que dice esto sí se cumplió, esto sí, pero respecto de la prueba, ellos, la unidad técnica, hacían la observación, decían, hay varias pruebas que implica declaraciones de órganos jurisdiccionales y o fiscales que cuyas declaraciones pudieran afectar a la independencia de poderes porque son casos que todavía se están tramitando. Ese informe, entiendo entonces, que fue notificado a los requerimientos y sobre ese informe presentó el alcance y ahí se adecuó todas estas observaciones. Es correctísimo, Carlos, y te agradezco por dar esta explicación. La unidad técnica legislativa, si nosotros hubiéramos querido manosear en algo el proceso, no hubiera salido el informe como salió de la unidad técnica legislativa. Pues la unidad técnica legislativa está diciendo, señores, A, B, C, D, F y G son pruebas que en la forma, como hay lo que tú dices, reserva de ley, a casos durante investigación no se van a poder tratar en el juicio político. Sustitúyase, quítelas y sustitúyase en la forma para que sean pruebas que sí se puedan tratar. Subsanaron. En el momento que subsanaron, pasa al Consejo de Administración Legislativo, además allá que el informe, no es vinculante, porque los asambleístas no nos podemos poner en manos de técnicos. No es porque vinculante. no es vinculante. La autoridad es el legislador, la autoridad no es el funcionario de la Asamblea, por más buen abogado que sea. Entonces, al no ser vinculante, de todos modos, se pidió la subsanación, vino la subsanación y se aprobó. Señores, yo no entiendo este lío. Y sí me preocupó cuando vi las declaraciones de la Fiscalía, y por eso es que la Asamblea contesta con el mayor de los respetos y a la altura, porque nosotros en las funciones que ocupamos tenemos que ser ejemplo para la sociedad. Nosotros no podemos, si los poderes del Estado están peleando, gritándose, insultándose, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que aprende la sociedad? Lo mismo, porque somos supuestamente líderes dentro del marco de una sociedad. Sí, vamos. Entonces tenemos que manejar siempre el criterio al más alto nivel, sin epítetos, con diálogo, respetándonos las funciones del Estado, pero dando el ejemplo. Y eso es lo que ha hecho la Asamblea Nacional, nada más. Vamos a decir que estoy de acuerdo en lo jurídico, vamos a decirlo así, es un cumplimiento de forma. Había el derecho de aclaración, porque en algún editorial del Diario Expreso se decía que en este caso no había la opción de aclaración o de alcance. Déjame reírme de lo que escribe el Diario Expreso con sus 4 columnistas. Yo lo revisé y sí hay en el artículo 80 la posibilidad de hacer el alcance. Ahora, eso es en lo jurídico. Ahora, en lo político, en estos juicios políticos es una mezcla, que alguna vez Pocho lo ha dicho, entre lo político y lo jurídico. Entonces, hay actos en los que se ponen muy jurídicos y hay otros parte de actos donde se ponen muy políticos. Por ejemplo, Vicente Tayano dijo el viernes aquí que no, lo del CAL es una cosa, pero nuestros votos no se consignarán, y todavía ni siquiera ha habido el proceso. ¿Cuál es, para ser claro, ya está calificado de forma? Hoy, ya conociendo de qué se acusa a la fiscal, ya conociendo las causas, los cargos, etcétera, los votos del Partido Social Cristiano, si llega a tramitarse dentro de esta legislatura el juicio político, ¿van a estar en contra de la censura de la fiscal? Sí, señor, lo hemos dicho 30 veces, no sé para qué hay que ratificarlo. Oiga, un punto de orden, presidente Kronfle, algunos analistas, y para ir en la línea de Carlos, dicen que hay una jugada maestra dentro del caso del juicio de la fiscal, que lo que va a pasar es que los tiempos se van a adelantar porque muchos juicios se van a caer. Entonces sorpresa, el de la fiscal ya no va a esperar 14 meses que usted dijo, sino va a ser dentro de 4 o 5. A ver, señores, es que tenemos tanto analista y tanto gente que sabe más que uno que está dentro de la Asamblea. Ese es el problema, pues no, o sea, es como que yo te diga qué pasa aquí en la radio.
yo vengo aquí ahorita a la radio, me siento en el micrófono y te diga cómo estás administrando tú la radio, qué es lo que está pasando en la radio, es ridículo. A ver, hay casos sumamente delicados y hay casos que ya tienen informe de la Procuraduría General del Estado. Entonces, no es que vienen a hacerse los conocedores de la magia en la bola mágica. No. Saben lo que está pasando porque investigan dentro de lo que está pasando y por supuesto que hay casos que no se van a poder tratar. El Consejo Nacional Electoral, te pongo un ejemplo, hay un informe del procurador. Entonces, ¿qué dice el juicio contra el Consejo? ¿Qué dice el procurador? Aparentemente que no se puede tratar el juicio porque entras en periodo electoral. Habría una resolución dentro del marco de un periodo Ahí hay electoral. Uno menos. Vamos a decir lo que hay uno menos. Sujeto todo esto a revisión, por eso voy despacio y con calma. Hay otro juicio político que los ponentes, Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, han retirado el juicio. Han retirado el juicio. ¿Con qué objetivo han retirado el juicio? Desaceleren las cosas, eso habría que preguntar. Yo no puedo contestar por ellos, tendrían que contestar. Formalmente presentaron la solicitud de retiro. Sí, señor, la solicitud. 2 menos. Entonces, a eso es a lo que tú me imagino que te refieres. Claro, por ejemplo, estas cosas que ya son públicas, que han llegado a la Asamblea, hay un informe del procurador que es público y hay un retiro formalmente de una solicitud de juicio político. Los juicios políticos se tienen que tratar en el orden en que fueron por mandato legal puestos. Es decir, si tú pusiste un juicio el 1 y el otro puso el 2 y el otro puso el 3, se tiene que tratar el primero el 1, el 2 y el 3. No es que el 3 puede saltar al 1. Eso es parte también del cambio de la ley orgánica de la función legislativa que te conté al principio de la entrevista, que no se podía suspender en la comisión de fiscalización, que el CAL solo tiene que aprobar un checklist y de forma, no de fondo, para que nadie le meta mano en ninguna instancia y que los juicios políticos no se pueden barajar y ser tratados al azar, sino conforme han sido propuestos y aceptados. Presidente Crofle, buenos días y como siempre bienvenido y un gusto. ¿Cuál es el alcance de esta alianza de las 13 fuerzas más grandes que tiene la Asamblea? PSC, Revolución Ciudadana, que es la más numerosa, y la del partido de gobierno. Más allá del nombramiento de las autoridades que se dio hace 3 semanas, ¿cuál es el alcance? ¿Qué busca? Se habla de la gobernabilidad, se habla de los juicios políticos. Realmente, ¿cuál es el plan maestro que tiene esta alianza? Déjame contestarte que no hay una sola alianza. Esa es la primera confusión que existe en el país. Y déjame contestarte con hechos, porque a mí me gustan los hechos. El dato mata el relato, como digo yo. A ver, quien está aquí ahorita, presidente de la Asamblea, ganó con 128 votos. ¿Cuántos votos tiene el correísmo? 51. Quítale 128, 51, ¿cuántos te quedan? 77. ¿Hubo una mayoría sin el correísmo? Sí. Pero eso dice también el presidente de la República, pero eso es coyuntural. Un despacio, porque si tú me dices que hay un acuerdo más allá de las autoridades, estás aceptando que hay un acuerdo para nombrar autoridades. De lo contrario, no hubieran salido las autoridades. Pero déjame explicar, déjame desarrollar, Pocho querido. Espérate un ratito. Primera gran falacia. Aquí solo hay 3 aliados. Para las autoridades, no solo hubieron más de 3 aliados. En mi caso hubieron prácticamente el 93% de la Asamblea aliada, sino que para otras autoridades hubo otra suerte mayoría. Vamos al tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa, el tercer vocal, que es del movimiento Construye. ¿Cómo se dio esa votación? Les ruego que revisen. Tuvimos la mayoría sin el correísmo. El correísmo no votó. Entonces, para las mismas autoridades ya hubieron mayorías móviles. Fíjate lo que te estoy diciendo. Vamos a la estructuración de las comisiones. En las comisiones no hay un solo partido político, quiero ser claro, que tenga la mayoría por sí solo dentro de una comisión. El correísmo en una tiene 5. En justicia, escúchame un ratito. Divide tú 51 personas del correísmo, en realidad eran 52 con Ferdinand, que después se salió, vamos a contar 51. Para 15 comisiones te da 3 y sobran 6. Quiere decir que en 6 comisiones vas a tener 4, en las demás comisiones, en 9 comisiones vas a tener 3. Matemáticas, ya no estamos hablando de política, ¿ya? Y hay comisiones en que por paridad de género no podías poner hombre o mujer porque tenías que completar con los demás partidos políticos. Entonces el resultado es una cuestión transparente de cómo cumplir la ley. Primero,
con los antecedentes que digo, que ningún partido político tenga mayoría por sí solo, y segundo, que las autoridades dentro del marco de cada una de las comisiones sean por lo menos presidente y vicepresidente de diferentes partidos políticos. Y luego, el número de comisiones que va a presidir cada grupo político fueron 5, 4. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Tratar de hacer esto con la mayor equidad y con la mayor transparencia. Y mañana hablemos de la comisión de fiscalización, por ejemplo. Mira la variedad de la gente de la comisión de fiscalización. Es de todo y es de nadie la comisión de fiscalización. Y mañana el correísmo tiene ahí 4 personas, no tiene la mayoría tampoco. Entonces mañana, si es que alguien duda que mañana el correísmo pueda meter la mano para tratar de manipular, tampoco tiene la mayoría en la comisión. Pero a ver, pero tiene 4. A ver, ya que hablamos de la comisión de fiscalización, en una comisión tan sensible, en donde se hablaba desde antes de la posesión de la Asamblea que se venían juicios políticos a la fiscal y todo. Justo en esa comisión ponen 4 del correísmo y ponen por lo menos un par ahí de movimientos que en un momento determinado tranquilamente pueden plegar. No, ahí está también el Partido Social Cristiano. No, sí, tranquilo. Pero ¿cuántos tiene el Partido Social Cristiano? Déjame contestarte tu pregunta. Está sumamente bien hecha y muy inteligentemente hecha para que no haya el peso político o el dictamen mañana favoritario de un solo partido político. Y déjame terminar con esto. Eso es en las comisiones, pero vamos a lo de fondo, porque solo hemos hablado de múltiples unidades, llamemos mayorías móviles, para efectos de conformar comisiones y autoridades. Vámonos a los ejes de trabajo. Vámonos a los ejes de trabajo, que es lo que le interesa a la gente. Eso es lo que le interesa finalmente a la gente. Se acordaron los ejes de trabajo. Seguridad, ya vamos dando 2 resultados. Déjame hacer un paréntesis para ver 2 resultados. El primer resultado, se aprobó ya la ley de seguridad privada. De seguridad privada. Algo que la gente clamaba, porque complementa la seguridad pública, porque se necesitaba tener esa ley, inclusive había precarización de trabajo dentro de esa área laboral. Más allá del entrenamiento por fases que conlleva la seguridad privada de manera formal y estructurada para, digamos, complementar la seguridad pública. Entonces, tienes una ley súper poderosa. Y lo segundo, ya aprobamos, pues nadie habla de lo bueno, todos siempre quieren la polémica y los 39 proyectos de ley del Código Orgánico Integral Penal donde involucran aspectos de seguridad sumamente positivos que se compilaron para hacer uno y tratarlos de manera expedita. ¿Quién te habla de eso en el país? Nadie. Primer gran resultado en seguridad. El martes pasado el Pleno trató 3 leyes de seguridad. No vi un comentario, discúlpame, en la prensa diciendo que bien la Asamblea. 3 leyes de seguridad en el mismo día. ¿Cuáles fueron? La ley de seguridad privada y un par más que ahorita el títulos de las leyes, tú sabes, son un poco rimbombantes, pero con muchísimo gusto te voy a llegar en la función del Pleno. Entonces, discúlpame, entonces, vamos al tema siguiente, que es fiscalización. Gran sensibilidad, pero perdón, seguridad, empleo. Estamos tratando la ley de emergencia económica enviada por el presidente de carácter económico urgente, que tenemos 30 días para aprobarla. Esa ley demanda, si tú has hecho un seguimiento de lo que está pasando en la Comisión de Desarrollo Productivo, demanda día y noche trabajar para poder sacar una buena ley en 30 días. Entonces estamos trabajando en seguridad, estamos trabajando en economía para generación de empleo. Los 2 grandes problemas que tiene el país. ¿Qué más se está trabajando? Cosas importantes. Por ejemplo, equidad salarial. Hombres y mujeres, 20% de la brecha, las mujeres ganan menos. Se aprobó la ley de equidad salarial. No tienes idea del impacto que ha tenido eso. Cuando tú estás en esta posición te das cuenta, la gente te llama y te agradece. ¿Cuánta mujer perjudicada en el Ecuador por efectos de ganar 20% menos por ser mujer? O sea, es una ley, era discriminatorio. Se corrigió la discriminación. Prevención de riesgo. Estamos a puertas de un fenómeno del niño. Había que actuar urgente. Estamos en mediados de diciembre. Había que actuar urgente para que cada entidad del Estado tenga un departamento de gestión de riesgo estructurado legalmente para poder responder y no esperar de un gobierno central para que actúe. Se aprobó la ley de gestión de riesgo. Nadie dice eso. O sea, las noticias positivas aparentemente como que pasan desapercibidas y lo que se crea polémica, que genera noticias, es por donde nos enredamos. Pero no vamos viendo. Comisión para la investigación del crimen de Villavicencio. Se hizo otra mayoría para hacer esa comisión. Está contento la gente de Construye, la gente buena, están contentos. Señores, ¿quieren la comisión? Vamos a hacer la comisión, estructurar la comisión. Aquí somos demócratas. Cada vez que entramos en un pleno con anticipación se dice, miren, estos son los,
vamos haciendo semana a semana las cosas. Se está trabajando en la unidad técnica legislativa y en la unidad de seguimiento legislativo para compilar 600 leyes y hacerlas en cada uno de los bloques. Aquí, entonces se está trabajando. Solo quiero decir que en este programa sí lo dijimos. Incluso resaltamos el nombramiento, la posición del Contralor, que decimos, ahora, en materia de seguridad, también se dio. No, yo les agradezco, Carlos, pero no es para ustedes el mensaje, es para en general. Siempre nos enredamos en cosas que, discúlpame, hasta de forma, como lo acabamos de ver. Pero la política es así. Generalmente el tema político se roba el titular. Y soy el primer defensor de la libertad de expresión, ahora, como ustedes lo conocen, desde que estamos en las cámaras y estamos sujetos al escrutinio público. Pero hay que ser positivos también en el país, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Preocupa a los ciudadanos, veo que están trabajando en la Asamblea y agradezco como ciudadano. Ahora, en ese tema, ¿piensan aprobar la ley de extinción de dominio? Mira, ya hubo un llamado al embajador de Estados Unidos, lo cual yo agradezco, ¿no? Más allá de ser una declaración política del gobierno de los Estados Unidos, pues la Asamblea tiene que hacer lo que tiene que hacer. Como ustedes saben, se presentó hace poco tiempo atrás una ley de extinción de dominio. Yo lo estaba comentando fuera del aire con Carlos de Tomaso, pero era una ley peligrosísima como estaba presentado. No sé si concuerdas conmigo, Carlos. Sí. Ya, bueno, me alegro que con. Entonces, este no es un país que tiene un sistema judicial impoluto, que todo el mundo confía en el sistema judicial y que aquí se manejan las cosas con transparencia. Digamos la verdad, así no esa es la realidad. No quiero entrar en una crítica a otro poder del Estado, dicho sea de paso. Pero la realidad es esa. No hay confianza muchas veces en el sistema judicial. Entonces, una ley que además estaba hecha desde la estructuración con excesos, teniendo el sistema judicial que tenemos, tuvo los votos que tuvo, que fue la no aprobación de la misma. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con una ley de extinción de dominio. Te lo digo en lo personal, estoy muy de acuerdo, creo que el partido estaría de acuerdo. Me voy a atrever a hablar por el partido, pero tiene que estar muy bien estructurada para que no se preste para abusos. Eso es lo que hay que cuidar. De las declaraciones del embajador además de esto, la ley de extinción de dominio, van a llamar a pedir información, van a hacer algo más como Asamblea Nacional, porque son graves las declaraciones. Son graves las declaraciones, por supuesto, son, digamos, generales, no hay acusaciones particulares. Entiendo que no sé si las vaya a hacer después él teniendo conocimiento de esto dentro de la Fiscalía o no, eso ya es una decisión que se tiene que tomar el propio embajador. Pero por supuesto que hace pensar en que el país tiene que caminar o acelerar, porque hemos caminado en ese sentido, pero tiene que acelerarse estos temas que son de grandes preocupaciones. Y en el caso de la Asamblea Nacional, por supuesto que pone sobre la mesa nuevamente la opción de ver cómo se puede estructurar una ley de extinción de dominio, en el caso particular de la Asamblea. Volviendo al tema de la fiscalización, hay otro juicio que se presentó, que es contra los vocales del Consejo de la Judicatura, que de hecho el Partido Social Cristiano decidió incluso ser suscriptor de las firmas, ¿no es cierto? Ahora, ese juicio está incluso detrás del de la fiscal, es decir, No. Tú estás hablando, hay dos juicios. No, yo me refiero al de los vocales actuales. Pensé que me estabas diciendo no al de Murillo, no. Ya, ok. Ese fue presentado después del de la fiscal. Me imagino que... No, todavía no ha sido presentado. Del Consejo de la Judicatura, de que está el presidente y dos vocales más, Javier Muñoz, y la otra vocal. Ese se va a presentar. Exacto. No ha sido presentado entonces. No, todavía no. Ok, cuando se presente está, vamos a decirlo así, bajo la cola detrás. Correcto. Okay. Ahora, una de las causas que se ha anunciado para ese juicio es el concurso de los jueces nacionales. Sí, señor. Que de hecho hoy día se anuncia una reunión ahí en la Corte. Ok. Ya para cuando se dé ese juicio, ya ha terminado ese proceso. Un proceso en el que está plenamente criticado, no nos vamos a decir por nosotros acá, sino los observadores. El que fue relator de la justicia de las Naciones Unidas vino y dijo, no se sabe quiénes son porque no han publicitado las carpetas. El sistema de calificaciones no está claro. No se sabe qué es ese examen de confianza, que lo han vuelto a tomar porque el software que contrató la Judicatura tuvo falla, etcétera. Una serie de... ¿Qué más va a hacer la Asamblea para detener ese proceso? Para pedir información, para que se restaure, porque forma parte de la institucionalidad que todos queremos, pues también, imaginémonos, pues es el concurso de los jueces nacionales, de la Corte Nacional, pero
terminar en el juicio político de aquí a 2 años no nos quita el problema. El problema está ahí, en que no termine ese proceso. ¿Qué va a hacer la Asamblea? Señor, los juicios políticos no quitan los problemas, porque normalmente los juicios políticos se dan cuando ya los problemas existieron. Por eso se juzga hasta un año después de que sale el funcionario de su puesto. O sea, el juicio político no es para eso. Eso es una manera de sancionar para que no pueda ocupar un cargo público y para que quede la persona marcada ante la opinión pública por su mala gestión y evitar que vuelva al cargo público por lo menos por 2 años. Esos son los juicios políticos, no para resolver los problemas, porque son ex post, no son ad antes, ¿ok? Eso por un lado. Segundo, ¿qué es lo que va a hacer la Asamblea? Está esperando justamente la reunión que va a haber hoy, que ha convocado la propia Corte Nacional de Justicia, para saber cuál es la posición de ellos primero, porque nosotros no vamos a entrar a interferir. Lo que sí podemos es demandar información y hacer un seguimiento de fiscalización del proceso. Por supuesto, pero necesitamos primero que declare la propia Corte Nacional de Justicia para saber de qué se trata el tema. Estamos a la expectativa de hoy en la tarde de esa reunión, y basada en esas declaraciones tomaremos las acciones pertinentes nosotros como Asamblea Nacional en el marco de solicitar información y fiscalizar el proceso. Hasta ahí podemos llegar. No podemos llegar a parar el proceso. Nosotros no somos jueces para parar el proceso. Nosotros no podemos decir otra cosa más que, señores, queremos ver qué es lo que ha pasado y poder juzgar dentro de lo político en el marco de la fiscalización, o denunciar como poder del Estado a la Fiscalía General del Estado qué es lo que está pasando en el marco de ese concurso. Hasta ahí podemos llegar, pero nosotros no lo podemos parar. Presidente Cronfle, yo sí quisiera que explique un poco el alcance de estas reformas a la Ley de Seguridad Privada, porque para mí es muy importante eso, de que de alguna manera haya un mayor volumen de custodia en las calles, y eso lo puede aportar justamente la seguridad privada. Se está permitiendo con esto el porte de armas a los miembros de la seguridad privada. El porte de armas significa que ellos también puedan participar más allá del lugar en donde han sido contratados para hacer custodia. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuál es la diferencia en relación a lo que había antes? Sí, claro. Es muy importante tu pregunta, y déjame explicarte conceptualmente a qué se refiere toda esta nueva ley. Por favor. Primero, había una suerte de precarización del estado laboral de aquel ciudadano que trabajaba en una empresa privada portando un arma con ciertas cosas, ciertos controles o ciertas restricciones en materia laboral que fueron, digamos, allanadas en el proyecto de ley. Lo más importante que tiene el proyecto de ley es que en el momento que tú tienes un guardia de seguridad privada que está armado y que puede ser entrenado por una compañía privada, puede ser entrenado, pero bajo la supervisión de la Policía Nacional, y va a ser entrenado en etapas, y tiene la supervisión de alguna manera del ente público que regula el manejo de este tipo de cosas. Tú puedes tener un censo y un catastro de quién porta un arma y quién no porta un arma en materia de seguridad, que hoy tampoco hay. Puedes tener controles para saber si continúas o no continúas portando un arma. Eso es súper importante, porque los problemas, y ese es otro de los temas que vamos a tener que tratar más adelante, los problemas de estabilidad mental, los problemas de posibles conflictos dentro del hogar, los problemas de cualquier ruptura dentro, llamémoslo así, del orden normal social que pueda tener la familia de una persona que porta un arma, tiene que ser sujeto de alguna manera a control, porque es un peligro. Entonces, la ley te da las herramientas para que en el entrenamiento de esa persona, que se hace por fases, exista no solamente que lo pueda hacer una compañía privada, para poder multiplicar el entrenamiento, y además normalmente los privados tienen una estructura que tienen que ser calificados para poder lograr ese entrenamiento, etcétera. Va a ser un muy buen entrenamiento y se va a hacer por fases, sino que no pierdes el control y hay un censo y hay una suerte de evaluación permanente para saber si la persona que porta un arma está en sus cabales para seguir portando el arma. Entonces, ¿esto qué hace? Obviamente complementa a la posición de la seguridad pública en todos los aspectos. Recuerden que este problema ya lo venimos heredando desde gobiernos pasados, que tú mencionaste al principio de la entrevista con justa razón, Pocho, que inclusive se prohibió el porte de armas para las compañías de seguridad privadas. Claro. Acuérdense de eso. Ya, pero, ¿no? Pero en el alcance del proyecto de ley, porque para mí esta parte es muy importante. Los barrios, por ejemplo, pudieran organizarse en ciertas cuadras, no estamos hablando de toda una ciudad, pero por ejemplo, un ejemplo puntual. Mañana viene la barriada de Miraflores
y quiere contratar una agencia de publicidad, no para que cuide un local, de publicidad de seguridad, no para que cuide un local, no para que cuide una casa, sino para que cuide el barrio. Sí, señor. Contrata esa agencia de seguridad que le ponga 15, 20 miembros de seguridad durante el día y durante la noche, obviamente rotativos, para que cuide el barrio. ¿Lo puede hacer con esta ley? Sí, claro. Perfecto. ¿Ha existido algún acercamiento, presidente Kronfle, del gobierno para tratar los temas de la posible consulta popular que mencionó el presidente Noboa? Todavía no hemos tratado ese tema. Ha habido un acercamiento, por supuesto, del gobierno para discutir, como no puede ser de otra manera, la ley económica urgente y para determinar cuál va a ser la siguiente ley económica urgente una vez que se apruebe esta. Esperemos esta ley. ¿Ya saben la temática de la siguiente ley económica urgente? Sí, señor, va a estar en materia energética. Es en materia energética. Esa es una novedad. Sí, entonces el tema es aprobar esta para, ojalá al día siguiente llegue la ley económica urgente en materia energética que le hace tanta falta ahorita al país por lo que estamos viviendo. Esperamos nosotros, como primicia les digo, ver si podemos votar por esta ley ya para que sea sancionada por el Congreso y vaya al registro oficial. Esperamos votarla en la semana 20, antes del viernes 22 de diciembre. Eso es lo que se apunta. A propósito de esa ley, ayer leí las declaraciones de un asambleísta que forma parte de la comisión. Parece que están sugiriendo que familiares del presidente o empresas vinculadas al presidente o de algunas otras autoridades no puedan acogerse a la remisión. ¿Han conversado con los distintos bloques sobre ese punto o no? Yo solamente lo he escuchado eso en rumores, no hemos conversado con absolutamente nadie. Obviamente son temas delicados, porque son temas de delicadeza, pero yo no sé si existe, no he revisado una ley que prohíba eso actualmente, no lo sé. No sé cómo fue el tema, por ejemplo, en el periodo pasado de Guillermo Lasso, por poner un ejemplo, hablaron de la exoneración del impuesto a la herencia, ¿no? Entonces se acogió el presidente a una cosa así porque sabíamos que había, no entendíamos bien la figura, si era herencia, más allá que no está muerto, debería ser donación, lo que se hizo. Entonces hubo en una ley que te permitía declarar tu patrimonio no declarado, se te decía, y ahí había una especie de remisión para no tener que pagar hacia atrás. Hubo una norma que decía los políticos y las familias de los políticos no pueden acogerse. O sea, si hay un antecedente. ¿Y eso no es discriminatorio, Carlos? Pudiera ser. Porque la ley es para todos. Pudiera ser. La ley es para todos. Imagínate que yo, discúlpame que ponga este ejemplo, ¿no? Imagínate que tú, Carlos, seas funcionario público y tengas una compañía de radio. Y Pocho, que no es funcionario público, tiene compañía de radio. Y los dos compiten. Resulta que hago la ley, tú como estás en el servicio público, Pocho sí se puede acoger y tú no. No generaría un problema. Lo que pasa también es que la coincidencia... O sea, hay que ver esto, hay que medirlo, ¿no? Así es. La coincidencia del presidente es un poco incómoda. ¿Hay alguna otra, dentro del acuerdo legislativo, hay alguna otra materia de ley, además de la energética y la económica, que prioritaria dentro de la agenda o del propio Partido Social Cristiano? No, pero por ejemplo, la modificación a todo lo que es acciones de protección, habeas corpus, o sea, arreglar un poco todo eso. Por supuesto, pero eso está dentro de las cosas que se van a compilar o que ya se compilaron en el Código Orgánico Integral Penal y demás leyes. Pero sí, nosotros tenemos prioridades. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano tiene proyectos de ley. Reverdecer el campo ecuatoriano es una prioridad para nosotros, con la ley de la agricultura, con la ley de la ganadería, con la ley de la pesca. 3 leyes que están presentadas. Para nosotros es prioridad evitar que le sigan metiendo la mano a los fondos de la seguridad social para pagar sueldos y salarios del gobierno. Eso es una prioridad para nosotros. Hemos presentado la ley. Que las rentas se paguen de manera automática. Para los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, dentro de los primeros 5 días del mes, de manera automática. Los fondos del IES o sobre el IES. Eso ya lo acabo de decir, evitar que le metan la mano a los fondos de la seguridad social como primer paso antes de una reestructuración per se del IES. Entonces son leyes que nosotros hemos presentado que para nosotros son prioritarias, pero prioritarias. Pero asimismo, en un Estado, digamos, democrático, en aras de mantener contento a los demás partidos políticos, porque no se puede ser de otra manera, y como presidente ya de la Asamblea, que tengo que ser ecuánime y justo con todos, porque no es que porque soy del Partido Social Cristiano, entonces le voy a dar preferencia al Partido Social Cristiano, dentro de estos ejes que hablé de seguridad, salud, educación y generación de empleo, en materia legislativa, que es el gran acuerdo, por llamarlo de alguna manera, de la mayoría,
Hemos dejado un espacio para tratar lo coyuntural, por ejemplo, prevención de riesgo, porque hay un problema coyuntural, y hemos dejado un espacio para los 5 proyectos prioritarios de cada bancada, para irlos intercalando en la agenda y poder evacuar los 5 primeros proyectos prioritarios que tenga cada bancada legislativa. Cuéntenos cómo está la parte administrativa de la Asamblea, que también fue un caos, porque hubo la muerte cruzada, hubo que regresar, había estado todo abandonado. ¿Tienen hasta los fondos para seguir operando con tranquilidad? Solicitamos los fondos para poder operar hasta final de año. Respetamos como el que más la no contratación, es decir, ha sido muy poca la contratación, porque nos encontramos con una asamblea que de 55 millones de dólares en su operación bajó a 33, y nos encontramos con una asamblea que tenía entre 1.000 y 1.300 funcionarios dentro de los 2 periodos presidenciales pasados, que son dentro del mismo ciclo, llamémoslo asamblea, Guadalupe Lloro y Iván Saquicela, entre 1.000 y 1.300 y pico de trabajadores. ¿Nuevos? No, en trabajadores en total, digamos en gente. Recibimos una asamblea con el 29% de eso. Entonces, incluidos los asambleístas dentro de ese 29%. Entonces, es sumamente complicado operar con el 30% de la nómina, en donde 137 de ese 30%, es decir, de 300 y pico, 137 son asambleístas per se. Entonces, ¿cómo administra? Entonces, ha sido un trabajo titánico administrar. Hemos sido muy puntuales en contratar en ciertos departamentos. No teníamos abogados en la unidad técnica legislativa. Bueno, eso es imposible. Hay que tener abogados. Por ejemplo, estamos resolviendo todos los problemas de las casas legislativas cerradas. Cuando se disolvió la asamblea, las casas legislativas, por una informe de la Contraloría, se tuvieron que cerrar porque no se podían pagar las rentas de los lugares donde operan las casas legislativas a nivel nacional. Terminación unilateral de contratos, líos legales, desalojos en muchos casos de todos los bienes muebles de esas casas legislativas que están inventariados en Quito. Estamos tratando de resolver a través de una fórmula que gran parte de ellas vamos a hacer convenios con GATS para que no tenga costo para la asamblea, reformulando un modus operandum para tratar de reabrir las casas legislativas lo antes posible, porque eso es parte de la participación ciudadana y es parte de ciudadanizar a la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a un camino de ciudadanización de la Asamblea Nacional bastante importante, y las casas legislativas en territorio van a ocupar un tema muy significativo en esto. Entonces, nos encontramos con pulpos, nos encontramos con fantasmas, nos encontramos con de todo, ¿no? Con cucos, nos hemos encontrado de todo. Poco a poco se está corrigiendo. En materia laboral también estamos corrigiendo, porque se despidió a gente que no se podía despedir bajo la ley, gente que estaba en permiso de maternidad, en paternidad, en lactancia, y hubo un tema en el sistema que esa gente que salió, en vez de liquidarla, le debían dinero a la asamblea. Querían arreglar esto como diciendo: usted me paga tanto por mes hasta que me cubro el valor. Imagínate, a ti te votan y encima ahora le debes dinero, porque el sistema marcaba eso. Una cosa ridícula. Tuve que llamar al representante de la Contraloría General del Estado, a los abogados, a talento humano, y buscar una solución que sea avalada, que ya la tenemos por la Contraloría, que fue presentada en el Consejo de Administración Legislativa, que fue aprobada para regularizar y limpiar todas esas deudas de esta gente que no tiene por qué deber dinero, porque no es así, y además buscar la forma de liquidar conforme a derecho y restituir en sus puestos de trabajo a aquellos que fueron votados ilegalmente. Todo eso hemos estado trabajando y ya hemos comunicado a la gente, y la gente está contenta, y así vamos a resolver gran parte de los problemas laborales. Presidente Crossley, quizá como usted dijo, los medios de información damos las noticias solamente de esto que se está fiscalizando, la fiscal, etcétera. Toda la labor legislativa gira en torno a la fiscalización, para que tengamos claro los ciudadanos de a pie, como se dice en el barrio. ¿Qué tiempo le lleva a la Asamblea fiscalizar y legislar? No, se hacen en paralelos. Es que no es que mientras estás legislando no puedes fiscalizar. Eso para que tengamos claro todo, ¿no? Se hace en paralelo. Nosotros tenemos agendas que estamos manejando. La agenda que vamos a presentarle al país, tenemos hasta 90 días la agenda legislativa consensuada. ¿Por qué no lo hemos podido presentar antes? Ya vamos a cumplir, tenemos 3 semanas, pero ¿por qué? A mí me gustan hacer las cosas rápido. ¿Por qué no lo hemos podido hacer por una sencilla razón? Porque encontramos 6 comisiones sin papeles en el marco de la Asamblea cuando retornamos. Cuando retornamos habían 6 comisiones que no tenían papeles. ¿Cómo papeles? No estaban los files, los archivos, los papeles, lo que se estaba tratando. Okay. El día que cerraste esa comisión y te fuiste por la disolución, ¿dónde están los documentos, los archivos? ¿Lo tomaron en serio? Una pregunta final de mi parte. 6 comisiones así que no nos ha permitido estructurar, más allá que hemos ido en consenso semana a semana, estructurando y agilitando los procesos que ya sabíamos, de compilar leyes, de lo del Código Orgánico Integral Penal, de tratar las leyes que están listas de segundo debate, etcétera. Una pregunta final de mi parte. Del 1 al 10,
Calificación de relación. Relación con Jaime Nebot. 10. Relación con Daniel Noboa. 10. Relación con Rafael Correa. Bajísima. No, ninguna. De mi parte, ninguna. Hacer un punto de orden ahí. Con Rafael Correa, 0 de mi parte, porque yo no hablo con él. Yo tenía una pregunta que la quería guardar para el final. Su organización tiene un acuerdo con un partido cuyo líder no tiene un buen concepto ni de ustedes ni del gobierno. Les ha criticado públicamente y de forma agresiva. Así la política es parte del juego democrático. No. Sí, es parte de la gobernabilidad que requiere el país. Porque aquí se confunde gobierno con gobernabilidad, con democracia, se ha confundido con presidencia, con poder ejecutivo, con poder legislativo. Aquí ha habido una confusión de conceptos. La gobernabilidad hay que entenderla no como la Asamblea siendo acólito a las necesidades de un gobierno, sino como el apoyo de la Asamblea a las buenas políticas públicas. Porque si las políticas públicas son malas, es el pueblo el que no genera la gobernabilidad. ¿Y va a dónde? A su legítimo representante, que es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene que defender al pueblo, no al gobierno. Y entonces hacer lo que tenga que hacer con el gobierno para que la política pública cambie. Si no entendemos ese concepto de gobernabilidad, estamos mal en el país, porque aquí se cree que la gobernabilidad es hacer acólito de toda política que manda un gobierno a un poder legislativo. Y si mañana esa política es subir el IVA 100%, ¿qué hace el pueblo? Primero no lo va a pagar, segundo salta a las calles. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? Defender al pueblo. Y irse en contra del gobierno. Entonces ahí no hay gobernabilidad, o es más bien corrigiendo eso generar gobernabilidad. Mi última pregunta, si se aprueba la ley económica van a ser creo que 4 leyes aprobadas en un mes, casi récord, que yo no lo veía hace mucho tiempo. Daniel Noboa está cosechando lo que Guillermo Lasso no quiso acoger o no entendió, la oportunidad de tener un acuerdo legislativo que le permita aprobar las leyes que se planteaban en gobierno. ¿Lo ven así? Yo no lo veo así, yo veo que el pueblo ecuatoriano está cosechando el espíritu de sus políticos que lo representan en los diferentes poderes del Estado, de conversar, de consensuar y de caminar hacia un objetivo común que es el bienestar, resolviéndole los problemas más graves a la gente. Eso es lo que yo creo hacia dónde apunta todo esto y lo que siente el pueblo ecuatoriano en este momento. Muchísimas gracias a Henry Kronfle, presidente de la Asamblea.